Hay una situación realmente muy, pero muy complicada, ¿no? Esto que aparentemente, o que promociona tanto el gobierno provincial y el gobierno nacional, que es la suba del dólar, en realidad lo que ha ocasionado es un aumento de los costos de producción, fundamentalmente. Y esto no ha sido, y no se ve reflejado en nuestras producciones, fundamentalmente, especialmente, digamos, en el fuerte de nuestra producción, que tiene que ver con la fruta. Nosotros, la producción más importante nuestra es la ciruela para industria. Producimos prácticamente, la zona sur produce prácticamente el 80% de la ciruela para industria que produce el país. Y no se ha visto reflejada todavía en el valor, el aumento del dólar no se ha visto reflejado en los precios a los que están comprando la ciruela seca. Pero sí se ha visto directamente reflejado en los insumos. En los insumos, directamente, digamos, se han duplicado, y en otras ocasiones está más del 100% el aumento de los insumos, y esto les está ocasionando un grave perjuicio. Y además nosotros tenemos algunas producciones, otras producciones que tienen que ver con el mercado interno, que son puras y exclusivamente del mercado interno. Hay muy poco porcentaje de exportación, como es el caso del durazno, y el caso del vino, concretamente, donde si bien hay algo de exportación y se puede llegar a mejorar el tema de la exportación y los precios de la exportación, eso no se va a traducir tanto en precios, porque ha habido un alto aumento de los costos. En el caso del durazno, la lata ha aumentado prácticamente un 120%, entonces los industriales inmediatamente sacan la cuenta y afectan el precio de la fruta. Y como ha bajado el consumo, que esto es lo más grave, digamos, el consumo para los productos que nosotros destinamos al mercado interno, ha bajado el consumo, entonces ha disminuido mucho, casi el 13%, el consumo de vino, y en el caso de la lata de durazno, tiene un techo, digamos, ¿no? Si lo aumentás demasiado o traducís el aumento del dólar al precio de la lata de durazno, después no hay consumo. Ya nos pasó en una oportunidad, hace un par de años tuvimos una helada muy grande en toda la provincia, y el durazno se pagó muy bien, el poco durazno que quedó, ¿no? Se pagó muy bien, se tradujo en la lata de durazno, y lo que nosotros creíamos que era que se iba a agotar el stock del año anterior y que prácticamente no iba a haber durazno cuando arrancó la temporada siguiente, había mucha lata de durazno en el mercado, y esto tiene que ver con una realidad. Cuando aumenta tanto el precio, la gente lo deja de consumir también. ¿Se ha notado esto? ¿Qué información tenés vos respecto de...? Es una cuestión hasta obvia la pregunta que te hago. En cuanto al consumo del durazno, la gente, en la lata, porque lo ve hasta como un lujo, no va al supermercado y dice, ¿qué hago? Son en realidad postres, entonces disminuye mucho. De todas maneras, el consumo fuerte nuestro, en general de la lata de durazno, es en plena temporada de primavera-verano, digamos, sobre todo para las fiestas. Para la fiesta. Es cuando se vende la mayor cantidad de latas de durazno para esas oportunidades. ¿Y qué decías respecto del vino? ¿Ha bajado también el consumo del vino? Ha bajado prácticamente el 13% del consumo de vino. Estamos en un récord histórico en la baja de consumo. ¿Eso es a nivel país? Eso es a nivel nacional. Eso es a nivel nacional. Y esto, si lo traducís, si bien es cierto que ha habido ¿Y 13% de qué estamos hablando? ¿Del último año? ¿De los últimos meses? No, en relación al último año. Al último año. En relación al último año. Y si vos ves... si comparamos la última década, los últimos años... No, viene muy en baja el consumo. Viene muy en baja, estás hablando de más del 50%. ¿En los últimos 10 años? En los últimos 10 años. Es mucho. Es mucho, ha bajado muchísimo el consumo de vino. ¿Pero por qué la gente deja de consumir vino? ¿Por una cuestión de costo, de costumbre, cultural? Porque otras bebidas han ganado el espacio, el mercado. ¿Por dónde está la cuestión? A ver, se suman una serie de factores. Una es el tema de que empiece a haber un aumento del consumo de otras bebidas. Sí. Esa es una. Pero en las crisis económicas, lo primero que se suprime son este tipo
de consumo, digamos, el consumo del vino, el consumo de la lata de durazno. Esto es lo primero que la familia va recortando. Entonces, disminuye mucho más. Y volviendo al tema, si vos tenés en cuenta, el vino prácticamente el 80% del mercado interno, ha habido un aumento de las exportaciones del 3,7%. O sea, el 80% de lo que se produce se consume en Argentina. Se consume en... Solamente el 20% se exporta. Exactamente, aproximadamente, ¿no? Y en esto, si bien ha habido un aumento de las exportaciones, al resto de los productores no se ha, digamos, el grueso de los productores no se ha traducido en precio, ni se va a traducir. Inclusive, en el caso de las cooperativas, Fecovita concretamente, está haciendo un gran esfuerzo, por un lado para poder exportar. Recordemos que el año pasado hubo graves problemas en la cosecha de Francia y España, entonces tuvimos la posibilidad de tener mercados interesantes, pero esta temporada en realidad las posibilidades de exportación no van a ser tan fáciles, ¿no? Sobre todo porque, a ver, los mercados internacionales tratan de buscar una estabilidad. Y nosotros, con esta gran variación que tenemos en cuanto al dólar, fundamentalmente, hay exportaciones que se pudieron liquidar a 41 pesos y por ahí otras a la semana a 38, digamos, esas variaciones son muy altas y terminan llevándose la rentabilidad que puede haber, ¿no? Sí, y te deben decir, me imagino, cuentas claras, ¿no? Porque claro, si vos le decís un día 1 peso, después 2, después 3, después de 1... Entonces es difícil. A ver, con un dólar bajo es cierto que cuesta mucho exportar. Pero con un dólar tan alto y sobre todo traducido en los costos, y también le cuesta, porque, miremos el caso... Porque el gobierno, ¿qué te dice? En definitiva te dice esto, ¿no? Te titula... El dólar alto favorece a las economías regionales por una cuestión de la exportación, pero no se tiene en cuenta lo que yo gasto para producir, ¿no? El insumo. ¿Y cómo está ese equilibrio en esa balanza? Y en esa balanza, en el caso concreto de nuestras economías regionales, donde el grueso va al mercado interno, o tiene una base fuerte en el mercado interno, que hay que cuidarlo porque es el que te da el sostén. Digamos, en el caso del vino, si el 80% depende del mercado interno, vos tenés que cuidarlo, porque si no... se termina a pique. Digamos, sos demasiado vulnerable, sos demasiado vulnerable. Entonces hay que cuidar ese mercado interno. Y te aumentan los insumos, en el caso concreto. Si vos ves en los supermercados, inclusive en el resto de los negocios, el vino ha subido. Pero en realidad el productor, para el precio del productor, y sobre todo, ha bajado en algunos casos. En algunos casos ha bajado. Cuando hablamos de insumos, ¿de qué, por ejemplo? A ver, si hablamos de la industria, el caso de la botella y todo lo que tiene que ver con vestir la botella, ¿no? Eso es dólar puro. Bien. Salvo la mano de obra, que en realidad... sí, se paga en pesos. Se paga en pesos y que ha aumentado un poco, pero tampoco es que haya aumentado a valor dólar. Y respecto del productor, ¿qué? Fertilizantes y gasoil, fundamentalmente. Transporte. Claro, todo lo que tiene que ver con los combustibles influye directamente en el precio. Y todo aquel producto químico para que la cuestión... Exactamente, todos los productos. Eso es todo dólar, ¿eso no? Eso es todo valor dólar. Son todos productos... A ver, aunque no sean productos importados, el caso del gasoil, concretamente... Sí, porque esa es la gran pregunta del millón, ¿no? Están dolarizados prácticamente, digamos. Entonces, ¿y por qué los productos están dolarizados, los productos para el campo, los agroquímicos y todo eso? Y porque es una cuestión de la política nacional. Digamos, en otras oportunidades habían sistemas de regulación que te frenaban el precio del gasoil, el precio en general del combustible, te lo iban controlando, pero hoy se ha liberado todo, y inclusive cada empresa puede, digamos, está tan liberado que cada empresa puede cobrar el combustible lo que crea conveniente. ¿Con quién estamos charlando, Juancito? Estamos con el diputado provincial por el justicialismo, Javier Molina, aquí en Kilómetro Cero en Dial Radio TV. Sí, Javier, ¿te quedas un ratito más?